vamos a comenzar el proyecto para hacer una nueva incubadora casera. Y algo muy importante para el comienzo es conocer qué termostato vamos a utilizar, qué termostato vamos a conectar y vamos a programar. En este vídeo nos hemos decantado por el mini controlador de temperatura W1209. Si decides quedarte con nosotros, en este vídeo vamos a contarte paso a paso cómo se conecta y una vez conectado vamos también a explicarte paso a paso cómo se programa. Vamos a navegar por el menú y vamos a dejarlo completamente programado para su utilización en una incubadora casera. Será nuestra incubadora. Aquí tenéis esta imagen de este termostato que va a ser el que va a centrar nuestra atención durante un par de semanas. Este pequeño termostato vamos a ver cómo se conecta. Después vamos a ver cómo se ajusta y cómo funciona. Y después más adelante será el que precisamente, casi con toda seguridad, utilicemos para nuestra siguiente incubadora, para nuestro siguiente proyecto. Como podéis ver, esta es la sonda que utiliza, con esa cabeza metálica, y ese es su conector, no tiene mayor historia. Como veis, encaja solo de una forma y repito, esa es la conexión que tiene para la sonda. Aquí tiene esta ficha de empalme de 4 tomas, donde podemos ver que las dos de la derecha son para los 12 voltios a los que va alimentado el circuito, positivo, y el del extremo derecho negativo. Y después tiene 2 tomas, K0 y K1, que son la salida del relé. El relé concretamente es esta parte que veis aquí, oscura, y que incluso en la parte de arriba, en la parte superior, tiene serigrafiado lo que son sus características. Debemos de mirarla siempre para saber la tensión a la que se puede alimentar, por supuesto también saber lo que es capaz de aguantar, que es algo que es lo que más nos conviene, y por supuesto no solo viene, como veis, en la hoja de instrucciones, sino también muchas veces viene serigrafeado sobre el mismo dispositivo. Si vemos desde aquí, desde esta toma, pues tiene el display, donde aparecerán evidentemente los dígitos que nos hace falta controlar, y por supuesto esos 3 botones pulsadores, donde uno es Set, donde accederemos a los diferentes ajustes, y los otros 2 simplemente para acceder a lo que es aumentar o bajar los ajustes que queramos realizar al equipo, no al conjunto. Ya digo que es un relé bastante pequeño, pero no te dejes engañar por eso, porque nos puede sacar de más de un apuro. Por eso, en el vídeo de hoy primero vamos a ver cómo se conecta, y ya después, más adelante, veremos a ver el ajuste y su funcionamiento. Y por supuesto, como decimos, su alimentación es a 12 voltios y por lo tanto tenemos preparado por aquí este adaptador. Podemos utilizar otro tipo de adaptadores, sobre todo de juguetes, que los hay y muchos, que tengan 12 voltios o por lo menos un voltaje que se aproxime. Y repito, hay que mirar muy bien en la serigrafía y en el propio aparato, donde nos viene con todo lujo de detalles pues las características del dispositivo. Como veis, salida 12 voltios y nada más y nada menos que, así con lo pequeño que veis, 2 amperios de intensidad. Este será el adaptador que utilizaremos para meterle al circuito, a lo que es nuestro termostato, los 12 voltios que necesita para su funcionamiento. Y aquí tenemos esta tabla a modo de banco de pruebas, en la cual estamos realizando las pruebas a los diferentes termostatos, con un ventilador, un portalámparas para poner una bombilla que nos sirve para ver cuándo conecta y desconecta, más que por la temperatura, por la luz, y por supuesto el cableado que queda ahí desde que probáramos y hacíamos primero eso con nuestro termostato STC1000. Lo montamos aquí mismo y aquí explicamos todo su funcionamiento y todo lo que necesitábamos saber de ese termostato para ponerlo a funcionar y sacarle el máximo partido. Lo mismo haremos con el termostato que nos ocupa hoy. Aquí tenemos todo el conexionado de lo que es nuestro pequeño controlador, nuestro pequeño pero efectivo termostato que estamos viendo en el día de hoy, y vamos a intentar explicarlo de la forma más sencilla.
Primero desde este tablero de práctica y después en nuestra pizarra haciendo un esquema eléctrico donde quizás se vea hasta incluso mejor. Pero queremos primero empezar por aquí, a ver si con esto ya lo podemos dejar medio claro. Mira, aquí tenemos en esta ficha de empalmes, en esta ficha de conexiones, este cable azul y este cable marrón que van a introducir aquí 220 voltios. Es el caso de nuestros hogares aquí en España donde tenemos 220 voltios. Si en tu casa, en tu zona, son 110 voltios, pues exactamente igual, ¿vale? Ya centrándonos en lo que es esa ficha de empalmes, tenemos lo siguiente. Ya ciñéndonos a esta ficha de empalmes, tenemos en este extremo dos cables conectados, ¿vale? Tenemos este cable azul y este cable amarillo. El amarillo corresponde a uno de los dos cables del ventilador y el azul corresponde a uno de los dos cables de la lámpara, de la fuente de calor, ya que en nuestro caso vamos a conectar el ventilador con la fuente de calor. Cada vez que el termostato encienda lo que es la lámpara, también encenderá a la vez el ventilador. Ahí lo tenéis, ¿lo veis? El cable azul que decimos que es uno de los dos cables de la lámpara y el cable amarillo que es otro de los que va al ventilador. Ahora nos vamos a centrar en este cable que veis aquí, el marrón, que es el que recibe la otra parte de los 220 voltios de la tensión. Pues este cable marrón irá dirigido, aquí lo tenéis, a una de las dos entradas del relé. Y aquí tenéis estos dos cables que van a la otra entrada del relé. Estos cables son el otro cable que nos quedaba pendiente de la bombilla, de la fuente de calor y del ventilador. Ese cable marrón y ese cable blanco. Como podéis ver, ahí tenéis ese cable marrón que va a la bombilla y ese otro cable blanco que va al ventilador. Ya decimos que ventilador y bombilla, fuente de calor, irán los dos unidos para funcionar conjuntamente. A lo que sí tenemos que prestar mucha atención es a estos dos conectores. Aquí es donde va la alimentación del circuito, rojo positivo y el blanco o negro negativo. Tenemos que tener muy pendientes la polaridad para no dañar el circuito incluso antes de comenzar a usarlo. Evidentemente hemos conectado el circuito a un adaptador de corriente que transforma los 220 de la red de nuestros hogares precisamente a esos 12 voltios que necesitamos para el funcionamiento de este dispositivo. Aquí lo tenemos para que no te quepa ninguna duda. Es un alimentador a 12 voltios, podemos utilizar de este tipo o de cualquier juguete que tengamos ya viejo por casa o cualquier cosa que nos pueda proporcionar esos 12 voltios de corriente continua. Ojo, repito, al positivo y al negativo. Y por supuesto nos queda, aquí está la conexión a la sonda con este conector que trae este dispositivo que no encaja de ninguna otra forma, además no tiene polaridad, ahí no hay ningún error. La sonda para evidentemente tomar la temperatura del interior de la incubadora que le sirva como referencia a este nuestro termostato. Y aquí tenemos la sonda, pues lo más cerca posible de la fuente de calor, en este caso la bombilla, para tomar referencia de temperatura para que cuando probemos nuestro termostato y expliquemos el ajuste, pues tengáis claro en todo momento pues cómo funciona, cómo se activa y desactiva según lo programado, la temperatura que le metamos en los diferentes parámetros, ¿no? Pero este es el conjunto, este es sobre nuestra tabla de conexiones, cómo se conecta este pequeño termostato y por supuesto ahora lo que nos queda es comprobar evidentemente si funciona o no. Aquí tenemos, que se me olvidó decírtelo antes, 220 voltios que van pues a la ficha de empalme
que mencionábamos. Era para que quedara lo más claro posible, ¿no? Aquí tenemos los 220 voltios y aquí el adaptador a 12 voltios. Puede que ahora cuando lo conecte, como hemos utilizado pues esa bombilla, se desenfoque un poquito o cambie el contraste de luz en la imagen, pero rápidamente se hará y nos servirá simplemente para comprobar si el conjunto funciona o no. Activamos, le damos corriente y ahí lo tenemos. Ahora mismo la temperatura que tenemos aquí, fijaros, estamos ya en principio de verano cuando estamos grabando este vídeo, está en los 30 grados casi y medio de temperatura. Como veis, pues ha activado el ventilador y la bombilla, la voy a apretar para que lo veáis, ahí está, como fuente de calor, pues están los dos ahora mismo activados. Evidentemente, a medida que la sonda vaya captando lo que es la temperatura que vaya generando la bombilla, la fuente de calor, puedes utilizar cualquier cosa que haga que la temperatura se eleve, pues hará que vaya subiendo poco a poco. Ahí está subiendo lentamente y en el momento que llegue a lo que son los 38 grados de temperatura que le hemos programado, pues a partir de ahí se apagará y empezará a descender la temperatura, momento en que cuando llegue al valor mínimo que le hayamos programado, pues volverá a encenderse y continuará su funcionamiento. Lo hemos ajustado antes de seguir contándote nada para comprobar que funciona correctamente, no solo conectarlo, sino ajustarlo rápidamente para poder probar que todo está funcionando correctamente. ¿Veis? Sigue subiendo y así seguirá hasta los 38 grados que le hemos dado. Tiene ese pilotito rojo en la derecha del display que nos indica que está funcionando, que el relé está soltando tensión y por lo tanto tanto ventilador como resistencia, en este caso una bombilla, pues están activados. 37,6, con 7, ya le queda poco. 37,8, 38 casi ahora. Como lo veis, se ha apagado, puede que marque alguna décima más. Eso será evidentemente si tiene lo que es el residuo de calor, pero ahí lo tenéis, 38, y podemos decir que la conexión de nuestro dispositivo está hecha y que funciona perfectamente. Lo vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo nos vamos a detener tranquilamente en lo que es los ajustes, los parámetros de ajuste de este termostato para que lo puedas poner en funcionamiento. Este vídeo, antes de terminar, nos vamos a quedar en la pizarra con el esquema eléctrico para intentar todavía más si cabe subsanar cualquier duda que se te pueda presentar. Aquí tenemos este dibujo donde yo creo que se ve todavía mejor lo que es el tema de conexiones que explicándolo, incluso que sobre el propio panel, ¿no? Dibujando, que ya sabéis que no es lo mío, aquí tenemos el ventilador y la bombilla, las conexiones a la ficha de empalme, a lo que es la parte del termostato, la sonda que no tiene más historia y el adaptador a 220 voltios, 12 voltios y la entrada con el enchufe a 220 voltios. Quiero deciros que imaginaros que hubiésemos cogido la resistencia a 12 voltios y el ventilador también, por ejemplo, de ordenador, de computadora a 12 voltios. Yo pienso que con este adaptador que hemos usado, este adaptador de 220 voltios a 12 voltios y 2 amperios de intensidad, como tampoco vamos a necesitar mucha potencia en el caso de que vamos a hacer una mini incubadora con capacidad de un huevo de gallina o 4 de codorniz dentro de poco, en un futuro aquí en nuestro canal de incubadoras caseras, yo creo
que haciendo todo el conjunto a 12 voltios podría haber dado buenos resultados. Lo que ocurre que aquí lo hemos probado en el panel, como habéis visto, con una bombilla y con un ventilador más grande, pero tengo una resistencia ya preparada, pequeñita, de muy poca potencia, para que el consumo de esta mini incubadora sea también mini, pero va a 220 voltios, y entonces, por utilizar material que ya tenemos, pues la vamos a hacer de esta manera. Pero te lo cuento porque siempre digo lo mismo: los montajes que ofrecemos tienen múltiples variantes y que la podemos adaptar dependiendo del material que tengamos a nuestra disposición. Por eso puedes darle a la pausa si tienes algún problema en este momento del vídeo, y aquí tienes sobre el papel dibujado pues el cableado y dónde va cada uno de ellos en este montaje de este pequeño termostato, el W en 1209. Aquí tenéis en vuestra pantalla escrito en este folio los parámetros que nos podemos encontrar en este pequeño termostato, en este pequeño controlador, el W1209. Vamos a comenzar por P0. En P0 podemos elegir, podemos seleccionar para qué queremos utilizar este pequeño dispositivo. Si para el tema de frío o para el tema de calor, de calefacción. Evidentemente nosotros seleccionaremos P0 en H, en Heat, en calor, y a partir de ahí ya vendrán los ajustes para el uso que le vamos a dar, que en nuestro caso por supuesto es el tema de una incubadora casera. Después, una vez que tengamos seleccionado en P0 la H, pasaremos a P1. ¿Qué seleccionamos en P1? El diferencial de temperatura que queramos entre lo que va a funcionar, lo que se va a mover mínima y máxima nuestro termostato. El diferencial normalmente se le puede dar un grado para que funcione como lo vamos a poner nosotros, entre 37 o 38, pero nos da la opción también de hacerlo décima a décima, así que podemos ajustarlo, por ejemplo, en 0,5, por ejemplo, para ajustarlo en 37,5 o 38 si fuese el caso, ¿no? Pues ahí está el diferencial. Después el P2, ahí podemos ver la temperatura máxima de funcionamiento. En nuestro caso, pues como digo, los 38 grados. Después tenemos en P3 la temperatura mínima. Le calibraremos ahí en 37 grados centígrados. Después tenemos la función del P4. Ahí viene la calibración. Nos da un margen, creo recordar que de +/-4, donde ya una vez que tengamos todo el conjunto montado, conectado y demás, pasaremos a calibrar la sonda para que coincida la temperatura que realmente tenemos en la bandeja de huevos con la que nos marque después el dispositivo. Ya hemos hecho diferentes calibraciones en las diferentes incubadoras, y en la próxima que utilicemos este mismo termostato lo volveremos a hacer y lo volveremos a explicar detenidamente. Pasamos a la función P5. Ahí tienes un retardo que va a consistir en lo siguiente: por ejemplo, un retardo en minutos. Si por ejemplo en tu zona tienes muchos cortes de luz, hay que tener mucho cuidado cuando retomas la corriente, porque puede venir picos, puede venir una subida que puede acabar con todos los dispositivos que tengamos conectados en ese momento a la red, ¿no? También se puede utilizar porque si tenemos, por ejemplo, nuestra incubadora hecha en un material que es poco aislante, podemos decirle que entre encendido y apagado pues tenga ese minuto de retardo. A mí ahí no me gusta utilizarlo porque le doy prioridad a que la temperatura se mantenga en la correcta, no en tiempo, sí en temperatura. Y por último, este dispositivo tiene también el P6, que es una alarma que desconecta automáticamente nuestro termostato si pasa de la temperatura programada, ¿vale? En nuestro caso podemos ajustar evidentemente el P0, hay que seleccionar calor sí o sí, el P1 el diferencial también, temperatura máxima también, temperatura mínima también, y la calibración evidentemente cuando ya esté todo montado hay que hacerla para un correcto funcionamiento. Ya después P5 y P6 son opcionales, que no hay que hacerlo obligatoriamente para obtener un buen funcionamiento. Son dos aplicaciones más que tiene este termostato que se podrían utilizar, pero que tampoco pasa nada porque no la toquemos y la dejemos como viene de fábrica.
Vamos a ver a continuación todo lo que hemos visto sobre el papel referente a la programación de todos los parámetros de P0 a P6 y evidentemente vamos a decirte cómo puedes acceder a cada uno de ellos. Tiene 3 botones pulsadores, aquí los veis, pues tiene este de este extremo que es el botón Set, que es el que vamos a activar para ir navegando por todos lo que son los parámetros desde P0 a P6, y por supuesto tenemos estos otros 2 pulsadores que será para subir o bajar según los valores que queramos poner. Este termostato ya está ajustado, pero vamos a hacer el ajuste como si no estuviera hecho. Primero tenemos que ajustar la temperatura máxima que vamos a poner. Nosotros vamos a ponerlo a 38 y por lo tanto pulsamos el botón Set una vez. Automáticamente aparece ahí 38. Si quisiéramos más o menos, pues aquí tenéis, andaríamos hacia arriba o hacia abajo. Es un termostato decimal, por lo tanto cada uno de esos cambios lo va a hacer décima a décima. Una vez que lo tenemos ahí a 38, que repito, lo hemos hecho solo pulsando el botón Set, cuando dejemos de pulsarlo un rato, pues automáticamente volverá otra vez a la temperatura que tiene ambiente. ¿Veis? Ahí lo tenemos, 38, y podemos ir subiendo o bajando pulsando los otros 2 botones. ¿Ves? 38, pulsamos otra vez Set y automáticamente salimos de ese ajuste. Una vez que tengamos los 38 establecidos como temperatura máxima, en el caso nuestro, si tú quisieras la temperatura ideal 37,8, pues ya sabes cómo hacerlo, pues cogemos el mismo botón, el botón Set, y dejándolo pulsado un ratito, automáticamente entraremos en el margen de P0 a P6. Soltamos, ahí lo tienes, P0, y ahora mira, pulsando los otros 2, P1, P2, P3, P4, P5 y P6, ¿veis? No tienen más historia, P1, P2, P3, ahí está. Una vez que tengamos, por ejemplo, P0, pues pulsamos Set y aparece H o C, frío o calor. Nosotros lo dejaremos en H porque tenemos la función calor, que es para lo que vamos a utilizar nuestro termostato. Una vez que tengamos ajustado, pues volvemos a pulsar Set y automáticamente seguiremos. Lo voy a dejar pulsado otra vez, que se ha salido. En cuanto lo dejemos unos minutos sin pulsar, automáticamente se saldrá del ajuste y volverá a la temperatura que marca en esos momentos la sonda y el termostato, ¿vale? Dejamos pulsado, como veis, un rato el botón Set y automáticamente ya tenemos P0, P1 era el diferencial. Pues si pulsamos otra vez Set, yo lo he puesto en 0,5. Si pulsamos otra vez, automáticamente volvemos otra vez a P. P2, ¿qué era P2? Temperatura máxima. Ahí está, 38. Puedes ajustarla a lo que quieras, ¿vale? Vamos a seguir, pues P3. P3 sería la temperatura mínima. P4 cuando estemos en calibración. P5 ya lo hemos hablado y P6 exactamente igual. Pulsamos Set y podríamos acceder a la alarma que tiene para seleccionarla o no. En este caso yo la voy a dejar apagada y ya está. Si dejamos sin pulsar ninguna tecla, cuando pasen unos pocos segundos automáticamente se saldrá del menú y ahí lo tenéis, marcará los 33 grados que hay ahora mismo de temperatura ambiente. Como podéis comprobar, es un termostato muy fácil de usar, muy fácil de programar, que no presenta ningún problema ni en el montaje que hacíamos la semana pasada, ni en este a la hora de su programación. Intentaremos usar este termostato para ver qué resultado da ya en pleno funcionamiento en esa mini incubadora que tenemos pensado hacer dentro de un futuro a corto plazo. Un paso muy importante para la futura construcción de nuestra incubadora casera. El conocer detenidamente cómo se conecta, cómo funcionará nuestro termostato elegido para nuestro proyecto de nueva incubadora casera. Con este vídeo en concreto hemos visto a fondo el W1209.